Taba Networks presenta. Hola, muy buenas noches tengan ustedes en nuestro programa de la Orquesta Filosófica, que no me canso de mencionar que es un programa para hacernos sentir, pensar y actuar. Nuestro proyecto es promover arte, ciencia y reflexión política, y ahora estamos muy metidos en eso de la reflexión política que se hace tan importante y más cuando ya está tan cerca un proceso electoral. Y vamos a hablar de un tema, bueno, variadito, pero que tiene el centro la transparencia. Qué importante es la transparencia. Yo estaba revisando cuáles son los países que tienen los mejores índices de desarrollo humano en el mundo, crecimiento y demás, y tienen un denominador común estos países. Sus impuestos son altos en relación a otros países, pero son transparentes, está muy claro para qué los usan, y eso es vital, parece ser para el desarrollo. No es que uno se ponga, hay que revisar qué pasa con los impuestos. Yo digo que los impuestos son algo así como tomar un taxi entre todos a sabiendas de que así sale más barato, pero lo que hay que tener muy claro es el rumbo. Y hoy vamos a hablar con este amigo, el amigo Bonilla, que nos vas a explicar, nos vas a decir cuál es la función, por favor, de donde trabajas, de tu Muchas gracias, René. Instituto. Y sí, es tuyo y nuestro, ¿verdad? Ese instituto. Es de todos, es un instituto de la Ciudad de México para los ciudadanos, ciudadanas de la gran capital de este país. En efecto, René, muchas gracias primero por esta invitación, un saludo a tu amable auditorio. Pues hoy la transparencia juega un papel determinante en cualquier democracia moderna. Me parece que se han roto muchos paradigmas que se construyeron muy sólidos en el siglo XX. Ya en pleno siglo XXI, me parece que nadie puede escapar a la transparencia. El tema de la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas, de la propia corrupción, ¿no? Por falta de controles democráticos, me parece que tienen que ir superándose en nuestra región. Lo ha señalado muy bien. Un factor que ha permitido la consolidación democrática en muchos estados desarrollados es la transparencia, porque la transparencia se convierte en un factor determinante para la consolidación democrática y puede ser entendida de muchas formas, pero desde mi perspectiva es una herramienta muy eficaz que tienen los ciudadanos para acceder a la información pública. ¿Qué es eso? Una plaza pública a la que podemos acceder libremente y que naturalmente nos ayuda a tomar decisiones más informadas en cualquier contexto, ¿no? Incluso en un momento como el que tú y yo nos encontramos, en donde la hipermediatización significa también un bombardeo permanente de información que muchas veces es inexacta o falsa. Entonces el acceso a la información pública te permite objetivizar mucha de la información que reciben los ciudadanos y los convierte en ciudadanos cada vez más informados, virtuosos. Y por el otro lado, por la parte institucional, legitima muchos procesos o todos los procesos democráticos del Estado. Entre una autoridad política o pública elegida democráticamente, transparente su actuar, más legitimidad va a tener frente a los ciudadanos. ¿Y cuáles son esos mecanismos? ¿Cómo puede la gente ver si efectivamente el IVA se gastó en carreteras o no? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues mira, el modelo en México es relativamente sencillo. Y lo digo relativamente ahora porque ha costado mucho trabajo. Pero te voy a contestar rápidamente antes de ir al contexto. Hoy todas las autoridades públicas del Estado mexicano, ¿no?, de los tres poderes tradicionales, más los órganos constitucionalmente autónomos, y con la reforma constitucional 2014-2015, se sumaron partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, es decir, todo el espectro de autoridades del Estado mexicano que ejerzan dinero público o realicen algún acto de autoridad, están obligados a rendir cuentas vía la transparencia. Todos ellos deben de tener un canal que se denomina unidades de transparencia, que es un espacio dentro de la estructura de todas estas autoridades que reciben la solicitud de información pública de cualquier ciudadano o ciudadana.
También lo pueden hacer vía el instituto que somos nosotros, el órgano garante en materia de transparencia de la capital del país, pero regularmente la gente ya sabe que cuando quiere información, en una alcaldía sobre un parque público, va a la oficina de información pública de la alcaldía, la unidad de transparencia, solicita información de en qué se está gastando el dinero público para la construcción, remodelación, etcétera, sobre ese parque, ¿no? Entonces, llega la información y tiene que la autoridad responderle esa solicitud de acuerdo a los parámetros que ha solicitado el recurrente o el solicitante. O sea, cada entidad tiene ahí su propia oficina de transparencia. Sí, cada entidad tiene por obligación legal o constitucional una unidad que tiene la obligación de recibir todas las solicitudes de información que cualquier ciudadano o ciudadano le acerque. Yo quiero saber cuánto gana el alcalde ahí en la alcaldía. Ahí en la alcaldía y están obligados a contestarte. Hoy te voy a decir cuál es un poco, digamos, los temas de mayor interés en la capital del país. Y creo que eso manda un mensaje muy claro de cuál es el nivel, primero, de participación y de involucramiento que hoy tiene la gente en los asuntos de transparencia. El primer lugar lo ocupa los temas del dinero público. ¿En qué se gasta el dinero público en la capital del país? La Secretaría de Finanzas es de los primeros sitios de ubicación de acceso a la información pública. Procuración y Administración de Justicia. ¿Cómo se administra la justicia en la capital del país? La Fiscalía General. Temas de seguridad pública. ¿Cómo estamos en materia de seguridad pública en la capital del país? Los temas de desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario en la capital del país es un gran tema que está siendo muy recurrido por la información pública. Naturalmente, en esta época de la pandemia, todas las autoridades sanitarias se convirtieron también en un factor de mucha solicitud de acceso a la información pública. Y de ahí las alcaldías, después de la reforma política en la capital del país, que dejaron atrás a las delegaciones, que por cierto, antes había grandes espacios de opacidad o muchos claroscuros en materia de transparencia. Hoy las alcaldías, como nueva forma y figura jurídica y política en la capital del país, han adquirido una relevancia muy importante en materia de transparencia. Pues sí, pues los delegados no sabíamos realmente en qué gastaban. Así es. Ahí sí se da lo que le llamas el acto de confianza, y nos gastamos 20 y tantos mil millones. Si fueron 19,000, bueno, Sí. se acepta, pero entonces ya en la reforma que hubo ya se obliga a ser más claros en sus gastos, a qué les dedican, etcétera. Sí. ¿Y cuánto recaudan también? También. Hoy la transparencia tiene que ser entendida como un triunfo democrático, como un valor de nuestra república. Para muchas personas que dieron su vida y en una lucha y construcción permanente de la democracia, era una necesidad en el centro transparentar el ejercicio del poder público. Porque transparentando el ejercicio del poder público te das cuenta con mayor objetividad por qué y cómo se toman las decisiones y en qué medida están afectando o no la calidad de vida de las personas. Naturalmente la transparencia es una herramienta que facilita procesos democráticos y que es un aliado permanente de otros modelos de control democrático como es el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional Electoral, el Sistema Nacional en materia de archivos públicos, que es otro gran tema, y todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Por eso el Instituto de Transparencia de la capital del país se llama así, tiene una denominación muy larga, pero que le viene muy bien en función de lo que ejerce democráticamente en la capital. Es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. Es decir, hoy no podemos entender a la transparencia de forma aislada. Se vincula con estos tres grandes elementos que dan cuenta del avance democrático que debe existir en nuestro país. Entonces sí quedamos muy al descubierto, la gente se puede enterar mucho de nuestra vida. Ahí viene un dilema, ¿no? Si existe también el derecho a la privacidad, no hay ahí se conflictúan, sería la... Ese es un gran tema. El modelo, el diseño institucional mexicano de nuestra materia, naturalmente fija la tutela de dos grandes derechos. Qué bueno que lo preguntas, me parece que es muy importante señalarle a nuestro auditorio esto.
El sexto de la Constitución Federal establece el derecho fundamental de el acceso a la información pública, mientras que el 16 de la Constitución Federal, el de máxima privacidad, que es el de la protección de los datos personales. Mientras que el sexto es la máxima publicidad, el sexto es la máxima privacidad. El tema es que, en efecto, son ya en la materialidad derechos en colisión. Y estos derechos se tienen que analizar caso por caso, no erga omnes, no en una generalidad. Y muchas veces la regularidad democrática de nuestro país y del propio sistema interamericano de los derechos humanos ha determinado cómo resolver este tipo de conflictos, con ejercicios de ponderación, caso por caso, en un caso concreto, ¿qué tiene que imponerse? ¿O qué valor tiene, o qué derecho tiene un peso mayor frente al otro? Y entonces tenemos que nosotros, esa es la función de nuestro trabajo institucional, muchas veces ejercitar un modelo de ponderación para resolver casos en concretos, aunque debo anticiparte que la regularidad del sistema interamericano de los derechos humanos y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en todos los casos deberá privilegiarse la máxima publicidad, naturalmente con el límite a la protección de los datos personales, que es otro tema del que vamos a estar hablando. Oh, es que está peligroso. Si mi esposa quiere saber cuánto gano, ahí le investigan, ¿no? Sí. De hecho, hoy todos los temas vinculados con perfiles, presupuestos, ejercicios presupuestales, proyectos, todo está habilitado. Yo mismo, ustedes pueden consultar la página del instituto y todos quienes ejerzamos una función de autoridad tenemos que revelar cuánto ganamos, qué puesto ocupamos, cuáles son nuestras funciones, etcétera. Antes eso no sucedía en nuestro país. No, y lo peor es que se da lugar al rumor. Eso es el peor problema de la comunicación, es el rumor y el tiempo. Así es. El tiempo es el enemigo de la comunicación, dicen, pero el rumor también. Es decir, si lo imaginamos, si lo suponemos, si repetimos lo que nos contaron, es muy probable que estemos dando, o tengamos, no solo dar, tengamos una información falsa en nuestro manejo. Y es como se descalifican gobiernos, se descalifican autoridades. No soy defensor de las autoridades, quiero decirlo. Salí un poco anarco, decía mi madre, pero tampoco es justo que se les den... no sé, se les armen problemas o delitos o claro, injustamente. Y es aquí cuando me viene este tema también. ¿Cómo va eso de que por ahí lo que está ahorita, yo tengo otros datos? ¿En qué datos son los confiables cuando alguien nos dice, pues tengo entendido que el 40% de la gente no tiene trabajo? Pues yo tengo otros datos. ¿Cómo se puede confirmar eso? Es que tú y yo, cuando, en este momento en el que tú y yo estamos hablando, y la pregunta nos viene muy bien, en función de que tú y yo, bueno, yo finalmente también soy de la generación X, ¿no? Y la generación tuya y las mías eran muy parecidas en términos de la comunicación. Yo nací, igual que tú seguramente, viendo un monitor. Sí. Pero hoy las generaciones actuales están creciendo con 3 o 4 monitores a la vez. Son nativos digitales. Y eso tiene profundas ventajas en cuanto al desarrollo humano y democrático de cualquier nación, sin duda alguna, pero también estamos expuestos a riesgos altísimos. Uno de ellos es la vulneración de nuestros datos personales, en los que voy a abundar un poco más adelante, y el otro, de estar siendo invadidos masivamente, muchas veces por información inexacta, falsa o manipulada. Ahí está el término de las fake news, ¿no? Michelangelo Bovero, que es uno de los principales discípulos de Norberto Bobbio, en sus estudios más recientes, dice que la e-democracy o la democracia electrónica prende las alarmas de los viejos movimientos fascistas o de los movimientos que trastocaban o generaban rupturas institucionales. ¿Por qué? Porque el mundo digital, y él mismo lo describe así, como un gran océano en el que conviven manadas de lobos con rebaños de ovejas. El problema es que no sabemos quiénes son los rebaños y quiénes son las manadas. Y muchas veces se fusionan o se confunden.
Y cuando tú y yo prendemos el monitor de nuestra computadora, utilizamos nuestro teléfono celular, ya estamos siendo invadidos por información que muchas veces es falsa. De ahí el término fake news, ¿no? Y entonces, la finalidad de esta información, pues es generar una falsa conciencia, es generar una especie de perfil ideológico, incluso psicológico, de las personas para justamente atacar sus vulnerabilidades y que tomen decisiones, al final de cuentas, que no se apeguen con la realidad. Es el famoso ruido online, el ruido mediático de las redes, que muchas veces están fuera del contexto de la realidad, pero que porque están en internet ya son y asumes que son realidad. Entonces nos enfrentamos a este doble riesgo. La capacidad que hoy tiene la tecnología para fusionar y para desarrollar al mundo, pero también para poner en riesgo incluso procesos electorales. Tú y yo vivimos de cerca lo que sucedió con la primera elección en Estados Unidos de Norteamérica de Donald Trump. Y el caso Cambridge Analytica, ¿no? Que se acreditó que vía los algoritmos se generaron perfiles ideológicos de millones de norteamericanos indecisos y que vía ese algoritmo se envió información que hizo que pensaran como Cambridge Analytica querían que pensaran, en contra de la campaña de Hillary Clinton, ¿no? Y formando justamente un criterio que al final de cuentas estuvo acreditado, que determinó la elección en la que finalmente ganó Donald Trump. Bien, nos estaban diciendo esas señales feas que ves que me mandan. No son feas, es la B de la victoria la que me están mandando. Es que ya nos estemos preparando para el primer corte en donde vamos a... Está interesante esto que nos estás contando, está este dilema entre el derecho a la privacidad y el derecho a ser público. Voy a terminar más con una anécdota que vino a mi memoria. Cuando estaban las elecciones en Francia, entre Mitterrand y Giscard d'Estaing, me acuerdo, estaba yo en ese tiempo, fui testigo de ese aspecto de la historia. Le achacaban al candidato, más bien, al candidato de la presidencia. Oh, no, miento, ya era presidente Mitterrand, cuando le achacaban que tenía una hija fuera de matrimonio. Él dijo que eso era un asunto privado, que no tenía por qué hablar sobre ese tema. Y el periodista le decía que al ser él el presidente, ese asunto era público. Y él decía, pues no, yo tengo el mismo derecho que usted a tener una vida privada. Claro. Eso es lo que vamos a comentar. Eso es lo que vamos a comentar. Vale. Justamente. Pues hacemos entonces un corte, ya ven. No se van a ir porque ya quedaron intrigados. Sí, justamente. Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL, cumplimos 35 años. 35 años trabajando y creciendo con México. Y como mexicanos, los hacemos partícipes de esta gran celebración por nuestra trayectoria, agradeciendo la confianza de nuestros clientes y proveedores, pero sobre todo la preferencia de México. Muchas gracias. En Taba Networks, conectamos contigo. Taba Networks, donde conectamos tus ideas. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando.
Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Pues quiero decirles que estamos muy contentos de estar aquí con Julio César. Qué nombre, compa. Un compromiso ese nombre, ¿no? Es un compromiso. Que además nuestro productor, que es el buen Gerardo Reyes, está muy contento porque dice que fueron juntos a la escuela. Fuimos Y juntos a la entonces escuela. eres un testigo de que sí fue a la escuela. Así que esto es importante. Justamente. Eso queda en el marco de la transparencia. Que Gerardo sí fue a la escuela. Y está Tienen contento. un excelente productor. Y entonces quedábamos en ese conflicto que se presenta entre hasta dónde puede ser algo privado y hasta dónde puede ser público. Sí, pues mira, ese es un gran dilema y el dilema de nuestra sociedad moderna. Muchos han escrito que las fronteras entre lo público y lo privado con la digitalidad se están rompiendo. Esa frontera que existía de manera muy concreta en el tiempo en el que tú y yo vivimos en nuestras generaciones, hoy parece diluirse. Todo el mundo digital expone con mucha intensidad todos los niveles, todos los contextos, todas las capas de nuestra vida. Tú ves cómo interactúan hoy los jóvenes con las redes digitales y parece que nada es privado. De hecho, hay un gran documental que se los quiero ver de Netflix que se llama así, Nada es privado, que analiza precisamente el caso de Cambridge Analytica y de cómo nosotros voluntariamente le entregamos a la red digital, a estas grandes empresas transnacionales de comunicación digital, nuestros datos personales. Todo pareciera hoy en día, cuando interactuamos en el Internet, que es gratis, y pareciera que es así. Lo cierto es que no, y estamos pagando un alto costo, que es el costo de nuestros datos personales. La minería de datos, los datos personales en procesos electorales como los norteamericanos, han llegado a tener un valor superior al petróleo en momentos electorales. Es decir, los datos es el producto más valioso del planeta hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy tú y yo, no sé con qué regularidad tú lo hagas, pero naturalmente veo tu entorno, tu contexto, lo estás haciendo con mayor intensidad, pero los jóvenes lo hacen. Cuando quieren comer algo, bajan una aplicación para pedir algo. Cuando quieren ir a hospedarse afuera de la ciudad o dentro de la ciudad, una aplicación. Cuando quieren escuchar música, bajan una aplicación. Cuando quieren ver videos, bajan una aplicación. Cuando quieren interactuar en la red, bajan una aplicación. Cuando quieren hacer compras, bajan otra aplicación. Todos esos datos, todos esos procesos, cuando pasas electrónicamente la tarjeta, cuando le das un like a una publicación, cuando posteas una imagen, un video, estás exponiendo tus datos personales. Y había una frase, no hace mucho tiempo, que decía, pues, a ver, que sigue diciéndose, pero decía, foto para el Face. Pero si el Face lo dice es porque tiene razón. Y si no está en Facebook, no existe. Y hoy se ha superado mucho esas frases iniciales de la primera época, digamos, y hoy prácticamente todo está en la red. A ver, lo voy a decir como es. Personas no natas ya están expuestas en la red, ¿no? Es decir, una madre que pues naturalmente recién acaba de embarazarse y está en proceso, ya manda un video, ¿no?, de su estado. Y bueno, desde ese momento, ese es el nivel de exposición que tenemos. Por eso te digo que hoy en día lo privado se está diluyendo frente a lo público. Y además te lo voy a decir, hoy nadie nos está obligando. O sea, George Orwell estaría fascinado porque la realidad del siglo XXI está superando por mucho lo que él mismo escribió en algún momento. Es decir, esto del gran hermano y de la gran presencia a nivel internacional, pues es el Internet. Y nosotros, además a diferencia de esta obra, pues estamos facilitando de manera voluntaria nuestros datos. Nadie nos está presionando. Tú tienes un logro académico, lo subes. Acabas de comprarte un auto, lo subes. Acabas de establecer una relación personal, lo subes. Acabas de comprar un texto, lo subes. Te estás tomando un café, lo subes. Todo está siendo expuesto en la red. Por eso esta pregunta es determinante. ¿En dónde está lo privado y en dónde está lo público? Hoy las fronteras me parece que están siendo derribadas por el Internet, pero que nosotros facilitamos mucho esos procesos. Y el gran debate internacional es ese.
hasta dónde o cómo regular la red, ¿no? Pues si quieres platicamos de eso, que es un temazo también. Claro, y sobre la dependencia que hemos generado, ¿no? Es tragedia perder el teléfono, tragedia perder la computadora. Y uno dice, ¿a dónde hemos llegado a depender tanto de que nuestra felicidad pueda estar metida ahí? Antes decías uno, "Oh, yo no sabía que era feliz hasta que perdí mi teléfono". Sí, claro. La conciencia que hay. Y lo terrible también es lo manipulable que puede hacernos, ¿no? Ahí sí habríamos que ver qué criterios tiene que tener uno para no dejarse guiar solo por eso, ¿sí? Y es que a mí me parece que hoy los retos que tiene el derecho, la sociedad, la propia democracia, es saber cuáles son los límites de exposición, ¿no? Muchas veces se le apuesta a regular las condiciones en las que interactuamos o cómo interactuamos con la red y me parecen muy importantes. Sin duda alguna los estados nacionales tienen que esforzarse por mantener controles democráticos y jurídicos al respecto. Lo cierto es de que como ciudadanos digitales tenemos una altísima responsabilidad al momento de interactuar con el teléfono. Que bueno, que ustedes saben, y te lo digo a ti, como me dijeron a mí muchos maestros, esto ya es cualquier cosa diferente, pero no es un teléfono. Esta cosa ya no lo utilizas para hablar. Esta cosa la utilizas para comunicarte con el mundo digitalmente y para conectarte en todo, ¿no? Es decir, ahí tienes tu vida. Tú lo acabas de decir, cuando alguien de nosotros pierde su teléfono por cualquier circunstancia, bueno, se te cae, ¿no? La conexión con el mundo. Tus contactos, tus fotos, tus videos, tu interacción, todo, ¿no? Tú y yo crecimos en una época en la que, pues, para tener comunicación a distancia, ¿no? Porque, pues, yo estuve en la primera etapa del desarrollo de la telefonía celular y era una maravilla, los mensajes de texto y tal, ¿no? Pero antes era esperar las comunicaciones y tal. Y hoy el mundo hipermediatizado se volcó a una revolución de comunicación instantánea, que cuando no la tienes, enloqueces, ¿no? Y pareciera que estás fuera de la órbita y del mundo. Y eso está sucediendo justamente con eso. Entonces por eso tenemos que ser muy responsables. Primero yo le diría a nuestra audiencia, revisemos los avisos de privacidad, porque todas las compañías nacionales e internacionales tienen la obligación de decirte qué nivel de exposición vas a tener cuando aceptas esas políticas de privacidad. Porque cuando te dicen, esta aplicación va a acceder a tu micrófono, a tu cámara, a tus contactos, a tu geolocalización, ¿lo aceptas o no? Y muchas veces no leemos esos avisos y le decimos sí a todo. Por eso el celular, bueno, esta cosa que ya es un aparato, es una maquinaria inteligente, muchas veces te sugiere, ¿no? Pues tú has visto, si tienes un teléfono inteligente o una máquina como esta, te dice, ya es hora de que salgas a tu trabajo y el próximo transporte llega en tal momento. Tú no se lo preguntaste, pero tú le permitiste la geolocalización y un poco el modo en que estás interactuando con tus entornos. Y el teléfono ya, vía la inteligencia artificial o los algoritmos, te dice o te determina algunas cosas. Los teléfonos, los relojes o los smartwatch, muchas veces te mandan alertas de tu estado de ánimo o de salud, ¿no? Dice, necesitas bajar la presión, date un espacio. Ese tipo de comunicación con la red, con una inteligencia que está procesando en tiempo real tu información personal, es la inteligencia artificial, son los algoritmos. El futuro nos alcanzó, René. Sí, de hecho ya se visualiza que el voto va a ser por computadora, ya no va a ser un voto electrónico, lo cual bajaría mucho los precios del proceso electoral. Sí. Ahora hay que ver qué sería lo bueno de esto, como dicen que no hay mal que por bien no venga, cómo se puede aprovechar más esto. La gente debería tener pues más criterios, lo que estabas diciendo, ahora tenemos varios monitoreos cuando vienen esto de las encuestas están muy disparadas. Unos dicen que va a ganar uno por una buena diferencia, el otro te dice que no, que va a ganar el otro por la misma buena diferencia. Entonces ahí lo que nos podemos hacer es comparar, ¿no?
¿A Sí. cuál le tenemos más fe? ¿Cuál es la que más se repite? Que normalmente es lo que te da la razón. Si alguna es constante, es decir, va a ganar fulano por el 3%, pues lo más probable es que gane por el 2 o por el 4. Claro, Pero claro. si una te dice que uno tiene 20 puntos de diferencia y la otra 30, pues ya las puedes descalificar. Pero ahí nos obliga a tener criterios y eso sería muy Sí, nos obliga a importante tener criterios. En materia electoral particularmente, primero el acceso a la información pública. ¿Para qué en materia electoral? Pues primero, yo te diría, los partidos políticos y los candidatos son en todo caso los obligados a darle a la ciudadanía información de sus proyectos, de sus plataformas, de su ideología. Que bueno, tú y yo lo podemos platicar en otro programa, el tema de las ideologías, que igual que lo privado y lo público en una sociedad moderna se está diluyendo. O sea, pero en fin, esto es la obligación de los partidos y candidatos decirle a la gente qué están proponiendo, cómo van a construir sus gobiernos, cuáles son sus objetivos y tal. Pero estamos en la banalidad total, ¿no? Es decir, estamos en la descalificación, en el poder por el poder, ¿de acuerdo? O sea, hoy ves determinadas alianzas, determinadas formas del ejercicio del poder público, y bueno, Norberto Bobbio estaría también muy conflictuado con el escenario mexicano. Pero lo que te quiero decir, el acceso a la información pública nos permite acceder a este tipo de plataformas de información, lo que generen los partidos y los candidatos. La protección de los datos, ¿no? Es decir, en materia electoral es uno de los sectores donde mayor exposición hay de datos personales. Tú que estuviste en el mundo electoral lo sabes, desde el registro federal hasta el padrón, ¿no?, electoral. Para tener una credencial para votar con fotografía, naturalmente tienes que permitir el uso de tu imagen, de tu firma, de tus datos de residencia, tu RFC, etcétera. Y todos esos están condensados en la credencial de elector. Naturalmente tenemos una autoridad nacional que a lo largo de toda su historia, ya una larga historia, sabe administrar esos datos personales y protegerlos de alguna manera. Pero si la autoridad de alguna manera no los cuida, tenemos nosotros la posibilidad vía la protección de los datos personales y los derechos ARCO, denominados acceso, rectificación, cancelación y oposición, que tiene cualquier ciudadano, para poder decirle a la autoridad, a los partidos o a los candidatos independientes, que acuérdate que hoy los candidatos independientes, en la lógica del apoyo ciudadano, pues tienen que recabar la credencial del elector. Y si no protegen debidamente esos datos personales, también son susceptibles de que puedan ser regulados por autoridades como la nuestra. Entonces, acceso, cancelación, rectificación, todos los derechos ARCO son derechos de protección al ciudadano para evitar un destino incorrecto de los datos personales. El tema de Amazon, tú lo recuerdas muy bien, ¿no? De repente apareció en la plataforma electrónica la lista nominal, bueno, fue el padrón electoral expuesto a nivel internacional, datos personales de millones de personas en la República Mexicana. Fue el dato de un partido en aquel entonces llamado Convergencia que vendió los padrones. Y lo peor es que no... Ahí viene otro dilema, ¿no? ¿De qué te sirve saberlo si nomás haces el coraje de saber que estos actos no tienen castigo, no hay punibilidad, etcétera? Pero bueno, ya lo sabes, ya podrás usar un criterio, a mí me ¿no? parece que hay que aprender también de los errores. Creo que la construcción de nuestra democracia ha significado mucho y por todos los frentes de los que podamos hablar. Hoy tenemos una democracia que ha acreditado la posibilidad de grandes alternancias en el poder, ¿no? Y eso es innegable. Hoy lo que parecía poco posible hace 20 o 30 años se ha logrado en el país. Y hoy tenemos un mapa electoral muy diverso, participantes en las elecciones también muy diversas. Te lo decía tras bambalinas, el punto de partida que dio origen a la gran reforma política electoral en nuestro país, que es la de 1977, que se le atribuye a don Jesús Reyes Heroles, en un momento en el que el partido hegemónico había alcanzado el cenit, ¿no?, con José López Portillo como candidato único a la presidencia de México. De hecho, sí. Bueno, y aunque fuera sin él, ganaban con el 80, 90%. Yo pertenezco a una generación, tú me haces
el favor de decir nuestra generación, no muy amablemente, pero sí pertenezco a esa generación de que nos decían, ¿saben cuándo va a dejar de gobernar el PRI? Nunca. ¿Saben cuándo vamos a tener una autoridad en la Ciudad de México, el Distrito Federal? Pues nunca. Así que eso me da una idea de que la palabra nunca no debe de estar en el vocabulario, o solamente para hablar del pasado, que todo es posible. Y nos vamos a un corte otra vez. Y cuando regresemos, pues sí quisiera que nos platicaras de qué manera protege el instituto estos derechos que me estás contando. Con mucho gusto. En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, SCL, cumplimos 35 años. 35 años trabajando y creciendo con México. Y como mexicanos, los hacemos partícipes de esta gran celebración por nuestra trayectoria, agradeciendo la confianza de nuestros clientes y proveedores, pero sobre todo la preferencia de México. Muchas gracias. En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual. En Taba Networks, conectamos contigo. Taba Networks, donde conectamos tus ideas. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales. Ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Pues continuaremos con esta agradable conversación, pero antes vamos a hablar un poquito de lo que está aquí sobre nuestra mesa, que es una maleta de viaje, nuestra mesa, para que vean qué espíritu tenemos, ¿sí? Y desde luego agradecer a la Pascual, que siempre nos da sus productos para que nos apoya, para quitarnos la sed, por lo menos en este aspecto, y hablar después de los libros que están aquí sobre la mesa. Desde luego pues, continuaremos con la conversación. Y ahora que me mencionaste, Julio César, eso de las ideologías que parece ser que se van acabando, nosotros en eso sentimos la necesidad de hablar de un personaje al cual admiramos mucho, me refiero a la Orquesta Filosófica, que es el maestro Olof Palme. Hicimos este libro en memoria cuando él cumplió 30 años de haber sido asesinado. Porque las cosas tienen que obedecer a necesidades. Así que yo creo que tarde o temprano volveremos a buscar ideologías, porque es una necesidad, no es un capricho. Sí. Y en ese marco de cosas, y hablando de la transparencia también, estábamos leyendo que, bueno, ¿qué le ha pasado a la socialdemocracia? Y decían que ahora ya anda en la votación del 28 o 30% en los países donde antes gobernaba con el 50 y tantos y demás. Pero encontré un dato muy de análisis que nos decía, lo que sucede es que en los países escandinavos ya nadie pone en duda el estado de bienestar social. Si llega el partido conservador, no deshabilita el estado de bienestar social. Si llega el partido liberal, sigue el estado de bienestar social. Es decir, dejaron ya una marca que tal vez autogol al paso del tiempo, porque dices, ya no necesitamos que sea ellos los que hagan el estado de bienestar social, porque ya está, ya sabemos que es el mejor modelo, y le ponen variantes. Ahorita el tema general que da lugar para otras conversaciones sería la migración, ¿no? Sí, claro. Lo que ha sucedido
son países hegemónicos, en donde Sí. llega algo nuevo, rompe con eso y es un tema distinto. Pero entonces queremos promover nuestro libro No, que está bueno, maravilloso. en www.forolaorquestafilosófica.com y ahí lo pueden adquirir. Yo digo que está barato, y ustedes a lo mejor dicen lo contrario, pero, pero queremos ofrecerlo, queremos darles toda una historia de este personaje que en su momento estuvo en contra de la guerra de Vietnam, con una frase ahorita que estamos hablando de democracia que se me hace tan lúcida, tan buena, que dice: ninguna democracia puede esperar a ser bienvenida si pretende entrar a sangre y fuego. Mira. A esta hora que estamos hablando sobre sí o no del Estado, él decía: nadie puede ser libre sin un piso de salud, educación, certidumbre económica y seguridad jurídica, y eso lo da el Estado. Así es. Cuando decían, Así es que no se vale, y eso lo dice hasta nuestro presidente, no se vale gobierno rico y pueblo pobre. Él decía: lo que no se vale es que lo privado esté en lo que es abundante. Sí, claro. Y la miseria la dejen al espacio público. Es correcto, Sí. es correcto. Sí. Y eso es lo que genera muchas veces la corrupción, ¿no? Es decir, es la apropiación indebida de lo público, y eso es el dinero también, ¿no? Sí. En pocos, en unas cuantas manos, dejando a la gran mayoría de las personas sin la posibilidad de desarrollo, ¿no? Es decir, los grandes efectos de este fenómeno que es sistémico, el de la corrupción, tiene que ser enfrentado también vía las acciones de la transparencia, la rendición de cuentas y naturalmente el combate a la corrupción, que es un combate bidireccional, yo siempre lo he dicho. Sí, naturalmente las autoridades del Estado tenemos la gran responsabilidad de articularnos y de alguna manera frenar el flagelo si tenemos la convicción de hacerlo, que la tenemos, pero también la sociedad, ¿no? Es decir, la corrupción, de manera muy desafortunada en México, se instaló, no solo en las instituciones, sino también en la sociedad, ¿no? Y regularizó muchos procesos que tienen que ver con la corrupción, desde la micro hasta la macro. Y todo eso lo tenemos que desterrar de una vez y por todas de una nación como la nuestra, que se merece un mejor destino, ¿no? Pues sí, así como estábamos hablando que la socialdemocracia dejó su huella en el estado de bienestar social, aquí también tenemos huellas de partidos pasados que dejaron eso de la simulación y la deshonestidad como una huella que hay que ir quitando. Sé que no es fácil, sé que todo tiene gradualidad, Sí. no debemos ser tan desesperados. Yo Sí, creo que a la larga, la instalación de la corrupción en México no fue un asunto de 2 o 3 años, claro, fue un largo andar. sí, Y la lucha contra la corrupción también será claro, un largo camino. pausada, con su gradualidad. Y eso lo tenemos que entender, porque no hay varitas mágicas. Lo que sí hay es esfuerzos, coordinación, voluntad, para que entre ciudadanos e instituciones desterremos estos viejos flagelos y que finalmente los recursos públicos tengan una distribución equitativa y más bien para el desarrollo justamente que se merece una nación como la nuestra. Desarrollo en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura, en industria, ¿no? Me parece que nuestro país lo puede hacer si hay una administración debida de la riqueza nacional. Pero bueno, ese es otro gran tema. Lo que te quiero decir es que a propósito de las ideologías, que el mundo se ha enfrentado a procesos muy complejos y naturalmente el impacto en nuestro país también ha recibido toda esta influencia internacional, ¿no? Con la caída del bloque socialista y del muro de Berlín, Francis Fukuyama se atrevió a decir que era el fin de la historia y el fin de las ideologías y que había triunfado una sola forma de entender el mundo, que era la democracia liberal, alineando naturalmente la democracia liberal con el libre comercio, ¿no? Y hoy vemos a China, ¿no? La gran China, que es la segunda economía más importante del mundo, que Deng Xiaoping, el relevo de Mao Zedong, lo hizo muy bien y entendió perfecto qué hacer con la China rural y convertirla en la que hoy es, ¿no? Decía, él tenía una frase que seguramente tú conoces muy bien, que decía: no importa si el gato es blanco o es negro, lo que importa es que sepa cazar ratones, ¿no? Y entonces mandaba un mensaje claro de que la China no se podía mantener en la economía
digamos, Cerrada. surgida a partir del comunismo soviético, sino tendría que ser una economía abierta, con un régimen, eso sí, político comunista. Entonces encuentras una dualidad impresionante. Tienes a un régimen, a una república, que es la República Popular China, comunista en su régimen político, pero tienes el liberalismo económico en su ejercicio. Y entonces, pues Francis Fukuyama se había equivocado, ¿no? Entonces, hoy las ideologías justo, y después lo que tú de la socialdemocracia, y lo que escribió Anthony Giddens, ¿no? También hacia los 80, más allá de la izquierda y la derecha, lo que después escribió Samuel Huntington, de que no importaba si eras de derecha o de izquierda, siempre y cuando le dieras resultados a la gente y que se satisfacieran sus necesidades, ¿no? Es lo que iba a ganar en el mundo. Creo que nos seguimos debatiendo mucho eso. Pues mira, en China no deja de ser el Estado el protagonista de la economía, no es tan liberal ¿Sí? como lo mencionan. Y dices, pues ¿cómo crecemos? Estaba viendo cuáles son los países que tienen los mejores índices Gini, que son con los que mides la distribución del ingreso. Y te dan cosas como, hay países como Bielorrusia que tiene una muy buena distribución del ingreso, y dicen, pero en la pobreza, porque ellos ganan $7.500 anuales. $7.500 anuales son como 150,000 pesos mensuales. Depende de qué puedes comprar con eso, desde luego. Y dices, pues no están tan mal. Seguramente que en Latinoamérica estamos más abajo de eso, y además quiere decir que en nuestros países un 70-80% viven mal, y esos países al menos no tienen lo que le llamamos pobreza extrema. Entonces, Sí. hay valores éticos todavía. Hay países geniales, que todos quisiéramos ser como Finlandia o como Noruega, en donde son $43,000 al año lo que tienen, y bien distribuidos. Sí, claro. Hay que ver Es que me parece que es ahí el tema. Nosotros hemos luchado mucho en nuestro país, volviendo al tema de la democracia, por consolidar las grandes estructuras adjetivas de la democracia, lo que se denominaba por los teóricos, pues, la democracia adjetiva, las reglas del juego, que fueran respetadas. Y muy recientemente nos estamos ocupando de la democracia sustantiva, es decir, de la de igualdad de condiciones, la del desarrollo, la de la prosperidad, la del valor que tiene un ciudadano o ciudadana como ser humano frente al Estado y la República, ¿no? Nuestro país, por su propio contexto histórico, tuvo que echar mano de lo que tenía a su alcance para fortificar primero su democracia adjetiva, que tú lo dijiste muy bien, nos ha costado mucho, muchísimo. Partimos de un modelo de alta desconfianza de los procesos electorales, y lo que eso significa, la construcción de instituciones fuertes como las que tenemos hoy, que siguen siendo también cuestionadas, pero que juegan un papel determinante en la materialidad de la democracia como la conocemos hoy en día, y que naturalmente tienen que dar muestra de la utilidad, igual que los institutos de transparencia, que los órganos constitucionales autónomos en el mapa institucional. Me parece que nuestra labor es fortificar primero la alianza institucional, la utilidad que tenemos en la República, y colocar en el centro de la acción a las personas. Y a partir de ahí, de la tutela efectiva de los derechos humanos, de la vinculación institucional, tener un desarrollo gradual y progresivo en beneficio de la gente. Y que ese es un gran reto que hoy tenemos en nuestra nación. Porque, como lo decía el juez constitucional Gustavo Zagrebelsky en su famosa obra El Derecho Dúctil, que se les recomiendo a todos los que están estudiando Derecho y a los que también en Ciencia Política y Filosofía, porque abreva mucho de estas grandes construcciones modernas del derecho y de la ciencia política. Hoy los centros de poder en democracia se diversifican con mayor intensidad. Y hablamos de las mujeres, sí, pero también de los indígenas, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de los jóvenes, de los niños. Todos ellos son centros de poder en sí mismos que tienen que ser reconocidos, y cada uno de ellos tiene su proyecto de nación específica, cómo se asimilan frente a la República. Y todos estos modelos, todos estos proyectos tienen que confluir en un gran escenario en el que haya un desarrollo para todas y para todos. Creo que ese es el gran reto de la sociedad moderna. Pues sin olvidar la economía, ¿no? Porque siempre yo digo, ¿de qué nos sirve si los indígenas tienen
todos los derechos en la pobreza. Dices, no Claro. sé si chistes. Y no es fácil el tema. Desde luego que no es fácil porque el sentido de pobreza que uno tiene no es precisamente el que ellos tienen. Y eso me da lugar a un pensamiento. Es decir, ahora que esté diciendo, es que cada partido debe tener un número de personas de, ¿cómo le llaman?, de estados originales de los países. Dices, pues sí, pero un indígena en un partido político tradicional lo que pierde es ser indígena, se vuelve un físico y no una cosmología. Yo creo que sí deberían haber organizaciones o partidos políticos que sean de indígenas. Y, por ejemplo, en temas de ecología, pues yo creo que hasta nos superan, es cosa de que lo analicemos con más a fondo, pero con su cosmología, no introduciéndose a la idea o a la cultura de otros. Es un tema que no nos alcanza. Híjole, el es un tiempo. temazo. No Yo también lo creo. Pero el papel que juega la economía es determinante. Sí, en cualquier nación. La riqueza de las naciones tiene que ver justamente con el desarrollo de las mismas. Pero también te lo digo, y lo sabes muy bien, la riqueza que produce México es enorme. Sí, no es para estar como estamos. No, digamos, la inversión después de los booms petroleros que hemos tenido, ¿no? Es para estar en un desarrollo industrial, económico, cultural, educativo inmenso. El tema es que tenemos también nosotros con mayor intensidad incidir para que esto suceda. Mira, me tocó, sí, hablando ya de qué generación, me tocó uno en donde cuando ibas a un bar, escogían quién entraba y quién no. Me acuerdo que un día fui con un primo al que no lo dejaron pasar porque iba con guaraches. A nosotros una vez no nos dejaron pasar porque no íbamos con corbata. Y luego dijimos que sí la teníamos en la bolsa. Pero había casos en donde no te dejaban pasar por tener un fenotipo indígena, ¿no? Sí. Etcétera. Eso se ha roto afortunadamente. Pero antes, si te dejaban pasar, te alcanzaba para comprarte una cerveza. Ahora te dejan pasar, pero no te alcanza para comprarte una cerveza. Claro. El salario bajó mucho, por eso digo que no hay que perder el centro de la economía. Dices, está bien, es lo justo que una mujer gane lo mismo que un hombre si produce lo mismo. Pero eso no da lugar a que todos ganen salario mínimo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Para que el salario sea bajo, no debe ser un motivo para que el salario sea bajo. Por eso es muchos los temas que tenemos que tratar. Y danos dónde se te puede localizar o dónde pueden ver esto que nos has dicho del instituto. Bueno, el Info Ciudad de México tiene su página oficial, infocdmx.org.mx. Ahí por favor síganos. Mis redes sociales, Julio C. Bonilla G. Estoy en Twitter ahí, Julio C. Bonilla G. Para que me sigan en Twitter. Ahí tengo toda la información vinculada con la transparencia, la protección de datos en la Ciudad de México y bueno, otros grandes temas vinculados con la democracia. Y no es porque sea mi cuenta, sino porque en realidad, lo platicaba hace un rato con René, son temas que están en el debate público actual y que tenemos que mantenernos ahí, no perder de mira los triunfos que hemos logrado como país, mantenerlos ahí como valores y seguir construyendo la consolidación democrática y con ello la mejora en la calidad de vida de las personas. Y recobrar la confianza es algo que has dicho muy, muy importante porque yo digo, los impuestos no son altos ni bajos por sí solos, es la relación de lo que das por lo que recibes. Así es. Y entonces tenemos que ver que sean rentables nuestros impuestos, que regresen en políticas públicas. Y por eso estoy muy contento de que estés con nosotros y por eso estoy muy contento de este programa. ¿Ya nos vamos despidiendo? ¿Nos da tiempo para un cuentecito o ya no? ¿Ya no? Ya conocen mis cuentos. El cuento era este libro. Bueno, ya leeremos otros cuentos más cortos la próxima semana y los amenazo con que cantaré porque hoy no canté. Muchas gracias. Gracias. Taba Networks presentó